Y cuando uno habla de la Universidad Tecnológica Nacional, está hablando de una institución de enorme significación desde todo punto de vista. Porque si uno plantea desarrollo de un país, qué mejor que tener entidades de esta naturaleza. Pero si además promueve ascenso social, qué mejor que esta universidad, que en su momento fue concebida incluso como la universidad obrera. Esto marcó la posibilidad de estudio para muchos sectores que hasta ese momento no accedían a lo que son los niveles de altos estudios. Hay una historia grande en la UTN y hay un presente también muy fuerte, y esto se expresa aquí en la región con la delegación que por supuesto desde hace ya mucho tiempo está y que tiene en los últimos años a esta dupla que está aquí en pantalla. Los vamos a presentar a los dos Jorge. Jorge Amigo, actual decano, Jorge Rena, decano electo. ¿Cuánto tiempo hace que esta dupla está allí? Y además le agrego la relación con Don Quaglia. ¿Es así? Sí, sí. Hace mucho, ¿no? Que sí, nosotros... ¿Han hecho un equipo? ¿Cómo fue madurando esta cuestión? Sí, bueno, nosotros asumimos allá por el año 2001 como directores de departamentos, prácticamente simultáneamente, digamos, Jorge Rena, director de civil, y yo por la carrera de electromecánica. Y ahí, bueno, empezamos a meternos en la gestión y particularmente a mí siempre me dio placer la gestión porque uno desarrolla algo, tiene una idea y después con el correr de los días o los meses la ve plasmada y ve que hay respuesta y las cosas van mejorando y eso me da placer. Bueno, eso también coincidió que nos juntamos los que teníamos este mismo objetivo de hacer crecer a la UTN por aquel momento que, bueno, tenía realmente muchas falencias, muchos faltantes, digamos así, claro, en edificio, en docencia, en investigación. Bueno, y aquí en Venado Tuerto arrancó década del 70, ¿no? La delegación. Sí, en el 73. 73, sí. Buscando su propio espacio. Exacto. Un tiempo que se estuvo en el ex edificio de Entel, ¿no? Claro, primero comenzó siendo un aula o un armario, decimos así, en la escuela industrial, ahí en la calle España, a la noche. La facultad era un armario nada más, había unos libros, unos legajos de alumnos y legajos de docentes, nada más. Después, en el 83, se pasó el edificio de Entel a la universidad. Entonces ya trabajábamos en el edificio de Castelli y Alvear y el colegio industrial. Ahí comenzamos el trayecto. Hasta llegar a esta sede allí en calle La Prida, realmente... Claro, después, bueno, se donó un terreno en calle La Prida y Chaco, y ahí, bueno, después de muchos años, de muchas gestiones, en el 2006 empezamos realmente a construir fuertemente el edificio que tenemos ahora. Cuando era un armario, uno se acuerda los nombres de Barreiro, de Monti, me acuerdo de aquellos primeros rectores. Cuando era un armario, ¿habrá habido cuántos alumnos? ¿Y cuántos alumnos hay hoy? Y en ese momento habría unos 50, 60 alumnos, más o menos. Eran muy poquitos en primer año, porque lo único que había era primer año. ¿De qué carrera? En ese momento era electricidad, ingeniería electricista e ingeniería mecánica. Y después se fusionaron en electromecánica, con los golpes militares, bueno, la quisieron cerrar, sacaron los años, se podía hacer un solo año, bueno, una larga historia y realmente hubo mucha gente que peleó mucho para que la facultad no se cerrara. En ese momento era unidad académica, dependiente de Rosario, y había un primer año y segundo año. Que nosotros cuando ingresamos en el años 80, yo hice un año acá en Venado y después me tuve que ir a continuar en otro lado. ¿Y hoy cuántos alumnos y estudiantes hay? Hoy nosotros estamos hablando de un número de alrededor de los 1000 alumnos, contando las carreras de ingeniería, las carreras de posgrado, los cursos de oficio, las carreras por convenio que tenemos con otra universidad
Estamos en los 1000 alumnos. Bueno, es un número importante. Y unos 160, 170 docentes y unos 40, 50 no docentes y contratados. Así que es una estructura grande. Una estructura importante. Y una historia, Jorge, una historia, porque esto recién lo planteaba, ¿no? Viene de lo que fue la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Fue el punto de partida. Y hoy, además, en este desarrollo aparecen, creo que 30 facultades en todo el país, ¿es así? La conformación de la Universidad Tecnológica Nacional son 30 facultades regionales, un instituto superior y un rectorado, con la particularidad de la UTN, que es la diferencia respecto a todas las universidades nacionales que tenemos en nuestro país, de que las sedes están distribuidas en distintas ciudades, en 12 provincias, en este momento esas 30 regionales. Por ejemplo, en Santa Fe tenemos 5, y así va tenemos una regional por ejemplo, en La Rioja, una regional en Tierra del Fuego, una regional en Mendoza, una regional en Mar del Plata. Y cuando se dice que la UTN es finalmente quizás la única universidad federal, ¿está bien planteado así? Porque esta palabra federal tiene que ver con que hay autonomía en el manejo de recursos, por ejemplo, en las decisiones que tiene cada facultad. Yo creo que lo federal se plantea por la distribución geográfica de las regionales. Respecto del tema presupuestario, está dentro del sistema universitario nacional, tiene presupuesto otorgado en función de lo que otorga el presupuesto nacional, el del Estado en educación, con un componente que en este momento es el cuarto presupuesto dentro de las universidades. Uno observa la Universidad Tecnológica en esa distribución y es el cuarto presupuesto por debajo de la UBA, Rosario y Córdoba. Es una universidad con 24.000 docentes y más de 70.000 alumnos. Qué bárbaro. Entonces lo que tiene de particular respecto a lo federal es la ubicación geográfica de todas sus sedes. Uno reconoce en el sistema universitario las universidades ubicadas en una ciudad. La de Córdoba, la de Rosario, la de Buenos Aires, la de Santa Fe como del litoral, la de Tucumán, lo que habitualmente se conoce. La particularidad es esa. Y multidisciplinar, digamos. Exactamente, Sí. Y con la característica que es solamente de la especialidad de ingeniería, con la apertura a tecnicaturas o licenciaturas que abren. Es la ingeniería. Claro. Exactamente. La tecnología, digamos, carreras Exacto. tecnológicas. Ajá. Bueno, que además en estos tiempos fueron adquiriendo cada vez más valor en sí mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, Hoy, ese desarrollo más la particularidad local en cada región hace que sea múltiple la oferta en general, si se toma como universidad, y el funcionamiento en conjunto de la universidad. También aparece esa cuestión cuando concurrimos a lo que es la representación de las facultades en el Consejo Superior, aparece eso también, en que encontrarnos con dirigentes o con representantes institucionales de varias provincias, de 12 provincias, que hace una situación distinta a lo que es la universidad en general. Y en el caso nuestro, digamos, con ese valor, y en el caso de la provincia de Santa Fe, con 5 regionales que también operan o trabajan en conjunto en varias actividades en las que pueden. Hoy, en el proyecto de la Universidad Nacional, en la gestión del rectorado, el rector actual, está desarrollando algunos proyectos que nos resultan interesantes para unificar la propuesta de la universidad por temáticas y no por regiones, y por ahí aparecen vinculaciones de regionales de distintas distancias, digamos, ubicaciones, que permiten ofrecer respuesta a distintas necesidades. estamos hablando con Jorge Reina. Expliquen la situación. No es un papado, 2 papas. No es así.
Digo, hubo dos papas, ¿no? Hecho histórico en la iglesia con el papa. En este caso hay una gran situación, estamos presentando el decano actual y el decano futuro, es así, ¿no? Sí, la situación institucional, nosotros tuvimos una asamblea el mes pasado, donde la asamblea proclamó a Jorge Rena como el próximo decano para cumplir los próximos 4 años. Cada 4 años tenemos elecciones. Y a mí como vicedecano. Bien. O sea, yo tenía el mandato que se vence ahora, el 12 de junio. Asumí el último mandato, vengo de 2 periodos de 4 años, o sea, ya hace 8 años que estoy en el puesto de decano, que también me acompaña Jorge como vice, así que somos un equipo, digamos, o sea, estamos trabajando codo a codo, ¿no? desde hace mucho tiempo, nos conocemos mucho, nos complementamos. Vamos al rectorado de Buenos Aires a hacer las gestiones juntos siempre. Creo que eso es una estrategia que nos ha funcionado bien porque se optimiza, digamos, los viajes que tanto cuesta trasladarse y como sabemos las cosas se deciden en Buenos Aires, ¿no? Y continuamos con quienes están al frente de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Venado Tuerto. Jorge Amigos, el actual decano. El 12 de junio el decano será Jorge Rena, pero bueno, en este caso actualmente Jorge es vicepresidente y Jorge Amigos será vicepresidente de Jorge, así que tienen un principio de continuidad que es bueno, ¿no? Es bueno porque esto le da un perfil en el tiempo y en ese sentido, entonces, ¿qué planes son los que quieren motorizar, movilizar, impulsar, que quizás se los vengan haciendo, en todo caso, darle desarrollo? ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, hay varios ejes. Nosotros hemos trazado este año 22 con varios temas. Uno es la reinserción a la presencialidad después de los 2 años de pandemia. Estamos haciendo la evaluación del cierre de gestión de estos 4 años. Toda una cantidad de relevamiento de datos que nos muestran una cantidad de acciones que tenemos que sobrellevar en función de lo que nos ha pasado como agentes externos que han actuado sobre todas las actividades en función fundamentalmente sobre la pandemia. En la educación es muy importante lo que ha ocurrido. Algo revelador es lo que nos ocurre en el año 21 más que en el año 20. El año 20 observamos nosotros una actividad casi normal en la cantidad de ingresantes, porque la discusión había sido en el año 19, con un primer año transformado al dictado por la virtualidad, en donde los docentes en nuestra regional acompañaron enormemente. Mucha actividad en los 3 departamentos, los departamentos de carrera y en el departamento de materias básicas. Pudimos mantener una actividad bastante cercana a lo que podía ser. Lo que observamos que el año 21, el pasado, hubo un decaimiento muy importante en la cantidad de ingresantes, en la cantidad de permanencia, y en el 22 hay cierto recupero de cantidad de alumnos en las aulas. Esa perspectiva o datos son los relacionados con la actualidad en función de la pandemia, que es algo que hay que mirar y que nos va a generar conflicto en los próximos 4 o 5 años y nos va a demandar una cantidad de trabajo para mantener la cantidad de alumnos, mantener la presencia de los alumnos en los cursos. Eso es una parte. Otra parte es cambio de diseño curricular dentro de la universidad y de todas las universidades en función de las directivas que emana el ministerio. Eso hace a cambios de modalidad en los planes de estudio, eso hace la necesidad de capacitación docente permanente y después las actividades normales que tiene la universidad en sí, en sus 3 pilares fundamentales, que es la educación en sí, para qué va el alumno a formarse, la ciencia y la investigación, que es la otra fortaleza que tenemos que mantener y desarrollar, y un tercer pilar que aparece como vinculado en estos nuevos diseños, que es la
se denomina el extensionismo, que es la participación de la universidad en el medio productivo, en el medio institucional. Y eso Bueno, a propósito, quiero mencionar, porque lo viví muy de cerca, ¿no? Haber acompañado, por ejemplo, a comunas que podían articular con la UTN una serie de acuerdos, los cuales uno también contribuyó, pero eran acuerdos de una recepción tan emocionante, podríamos decir, en cada localidad, que bien vale la pena destacar, porque para un hombre o una mujer, quizás ya sin expectativas en su vida, de crecer educacionalmente, de pronto encontrarse con un diploma de la UTN, era realmente un logro maravilloso, y esto lo vimos en los pueblos de nuestra zona, gracias a la UTN, que tiene una extensión realmente muy amplia en distintos cursos, porque ahí era a pedido, por ejemplo, de un presidente comunal, un curso, por ejemplo, en carpintería, otro en arreglo de Panadería, motos. sí. En fin, hemos visto en ese sentido un extensionismo, como bien decís, Jorge, realmente estupendo. Creo que eso entonces va a ser un eje que lo van a seguir planteando. Por lo que vos... Sí, es un eje y es fundamental por la integración de la facultad al medio en los distintos aspectos. Y es un mandato que tenemos desde los diseños, y a su vez también es hacer eficiente el presupuesto público en función de que hay una cantidad de recursos que están disponibles, y aplicando una cantidad de proyectos de estas características son comunes a otras funciones que no son las específicas de la universidad en la formación de grado en una etapa, en etapa en general al alumno tradicional. Pero es una función que la universidad debe cumplir y la está cumpliendo, y le resulta útil a la comunidad, y le resulta útil a los graduados de la universidad, a los docentes de la universidad, y como bien decías vos, la aparición y la cercanía de la población a la universidad. De esa manera es una forma también de difundir el conocimiento, la posibilidad de que esa familia tenga un pariente, un alumno que termina la escuela secundaria, conoce el ámbito universitario. Hoy en día la difusión, y en las ingenierías es duro conseguir alumnos que se sumen, son carreras duras, largas, digamos. Entonces hay que usar muchas herramientas para mostrar ese potencial, claro, y llevarlo a cabo, además de cumplir la otra función, que es fundamental. La capacitación, esa capacitación de jóvenes o de adultos da posibilidad de nivel de inserción laboral, tanto sea para la industria, para los servicios en las distintas comunas, como decías vos, o para generar el oficio para el independiente. Entonces la gama de actividades es mucha y es muy productiva para la sociedad en sí. Esas ceremonias, complementando lo que dice Jorge, que uno tuvo la oportunidad de vivir, por ejemplo, con la concurrencia de tantos estudiantes a los cierres de ciclo, ¿no? Sí. ¿Se volverán a vivir este año? Sí, estamos planeando, porque este año también se cumplen los 50 años de la creación de la Facultad Regional Venado Tuerto, así que claro, estamos en un año muy especial. Tenemos muchos actos y postergados por la pandemia que nos han quedado, y los alumnos que se han graduado van a tener su acto de colación, y estamos pensando en hacer más de un acto de colación por el tema del espacio y la movilidad de la gente y la cantidad de gente que tenemos que concentrar. Así que este año realmente nos vamos a ocupar en festejar en grande, no solamente el entregar el título a los que se lo merecen y lo han logrado, sino también a los certificados de oficio, que la verdad que dar certificados a los cursos de oficio da un placer enorme, sobre todo cuando uno recibe el cariño de la gente diciendo que mejoró su calidad de vida, que se pudo insertar, que le resolvieron un problema, que empezó a generar recursos de algo que no sabía, que lo podía hacer, y después vienen a pedir otros cursos relacionados. La verdad que se da un fenómeno muy interesante con los cursos de oficio, y creo que es muy, muy útil y necesario para nuestra ciudad y la región. También recuerdo
haberlos visto en la pelea por los recursos presupuestarios para que no decaigan, ¿no? Sí. En eso es siempre un punto al cual hay que estar atento. Y sí, porque el Estado Nacional emite los recursos o nos provee los recursos para sobre todo el pago de docentes, de los sueldos docentes y servicios básicos de la atención al edificio, digamos, lo que es servicios generales. Después está todo el tema del resto, que es cuando se rompen cosas o hay que ampliar o hay que hacer mantenimiento o hay que generar proyectos que necesitan inversiones. O sea, hay muchísimos gastos y recursos que necesita la universidad fuera del presupuesto oficial. La última, ustedes están en este contexto, con toda la historia, con todo el presente, las expectativas. ¿Hay talentos? ¿Descubren, detectan en los chicos, en los estudiantes, imaginación, creatividad, ganas, voluntad? ¿Qué está pasando? Sí. Porque a veces hay una mirada hasta demasiado crítica pensando que no hay reservas. Sí, nosotros vemos que año a año el alumno que nosotros recibimos en la secundaria va cambiando. O sea, sus conocimientos, sus costumbres, sus formas de manejarse en la carrera universitaria va cambiando. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente dinámicos para adaptarnos a esos cambios y todos darle la misma oportunidad de recibirse y ser ingenieros. Vengan con los conocimientos que vengan. Entonces es un gran desafío que tenemos en los primeros años. Eso siempre nos pasa y cada vez más el esfuerzo es mayor, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que vengan mal preparados, porque eso no es cierto. Yo creo que vienen preparados distintos. Ahora los conocimientos los traen porque los tienen en la mano, lo tienen en un celular, en una tablet, en internet. No los tienen incorporado como era antes. Entonces vienen con otro perfil y los docentes mismos, sobre todo los más grandes como nosotros, nos cuesta mucho entender el mecanismo para llegarle a esos alumnos. Pero bueno, ese es el desafío que tiene la universidad y realmente cuando uno logra que el alumno responda y empieza a rendir y a producir, la verdad que es una satisfacción enorme, que no parecería viable en algún caso en primer año, pero sin embargo se logra y hay muy lindas experiencias en eso. Sí, eso es fundamental y fundamental la comunicación y también la visualización del cambio de las carreras en sí. Nosotros tenemos las carreras históricas 30 años, tiene el plan vigente, plan 95, 27 años. La visión de las dos especialidades que tenemos nosotros ha cambiado totalmente en qué se ocupa el graduado hoy, qué tecnologías usa, qué recibe, qué demanda el campo laboral y la necesidad del mercado, de la industria, lo que sea, a cuando nos recibimos nosotros. Nosotros nos recibimos 10 años antes de ese cambio de plan. Como le decimos a todos los alumnos, cuando te recibiste te llevaste una cantidad de conocimientos y una modalidad de hacer. La ingeniería tiene eso. Y después se va adecuando. Nosotros sabemos contar los reglamentos, cambiaron 7 veces, a lo mejor en mi caso que soy civil, y cada vez que cambiaba un reglamento había que ponerse a estudiar. Las tecnologías cambiaron totalmente. La dedicación del ingeniero en los años 90, 2000, 2010, egresado de nuestra carrera, estaba orientada a una forma de trabajar que hoy ha cambiado. Lo que no cambia son los docentes. Ese es el problema. Adecuar a los docentes es más complejo que eso. Y lo otro es el tema ese de formación en donde hay que adaptarse fundamentalmente desde la docencia. El alumno va a venir, como decía Jorge, con la realidad actual. Entonces es la universidad la que se tiene que adaptar y llevar a eso. Y lo vemos en las dos carreras. Las actividades que realizan como graduados son distintas a las que vimos hace 10, 20, 30 años. Entonces lo que hay que adaptar es la enseñanza al requerimiento actual y a las herramientas que tienen actualmente para desarrollar su profesión. Es la visión de los alumnos. Bueno, nosotros estamos acá porque somos docentes y se nota eso, la docencia se nota eso, ver
como recién veíamos un deportista. Ahí a vos te gusta el deporte. Claro. Es como cuando veo un pibe, va a andar, vos decís, en la docencia no pasa lo mismo. Claro. En un grupo siempre hay gente, va a andar, va a... los docentes lo vemos a eso. Y ahí se siembra y ahí quedan trabajando los laboratorios, los grupos de investigación, en la gestión. Y además, digo, ¿no? Con este avance tecnológico impresionante que se registra en el mundo, hay que estar atento, adaptarse, porque la dinámica, si no, te lleva puesto. Exactamente. ¿Sí? Si no están acordes a esta evolución, así que es para un desafío grande. Muy grande. Sí, sí lo es. Pero bueno, también como venimos planteando, el desafío también nosotros decimos, tenemos que tener en cuenta mantener la defensa de la educación pública. Bien. Mantener para nuestra región el servicio de educación pública como lo viene brindando la Regional Venado Tuerto. Hay varias cuestiones que hacen a que hay que hacer actividades de diversa índole para que todo eso se mantenga y se potencie. También lo tenemos que comunicar, también lo tenemos internamente y externamente. ¿Qué es la universidad en sí en nuestra región? No en nuestra ciudad, nuestra región. Una evaluación que hemos hecho de cierre de gestión en los últimos 20 años, nuestra facultad produjo 200 graduados. Y están distribuidos, la mitad son de la ciudad, la otra mitad no son de la ciudad. Ocupan alrededor de 30 pueblos de la región. Entonces cuando nosotros miramos eso, a lo mejor tenemos que actuar o empezar a actuar distinto en cómo llegamos, a dónde llegamos y cómo lo hacemos. Método no hay. Y la incorporación fundamentalmente, y otra fase que estamos analizando, de los jóvenes. De los jóvenes a todo, a la gestión de los departamentos, a la gestión de la casa en sí, porque Y en la docencia. Y en la docencia. Sobre todo. Es todo, bueno, entonces la tarea sí es grande. Hablaste de defender la educación pública, insertar los jóvenes, la relación desde el extensionismo con las demandas de la sociedad. Creo que han sido muy claros, muy amplios, y les agradezco muchísimo haber estado acá en esto que es una transición, ¿no? Dentro de lo que es un espíritu de continuidad que también es harto elogiable, ¿no? Porque eso también le da mayor solidez a todo este proyecto. Y felicitarlos y que sigan así entonces. Bueno, muchas gracias. Vos siempre preocupado por el tema educación y la región, así que agradecidos a vos, Julio. No, gracias por estar. Gracias, Julio. Muchas Bueno. gracias. Jorge Amigo, actual decano, Jorge Rena, futuro decano, UTN, Delegación Venado Tuerto, su gran propuesta.